extraordinaria, la pelea por los derechos humanos, etcétera, etcétera, y lo compara con la conflictividad de estos 4 años en Chile, en Bolivia, en Ecuador, es mucho mayor la conflictividad en Argentina. Sin embargo, el sistema político argentino logró encauzar toda esa conflictividad social hacia el sistema democrático liberal burgués, hacia un resultado electoral. De alguna manera, el resultado electoral en la Argentina, que fue una derrota relativa, pero derrota al fin del neoliberalismo, se hizo a través del voto popular, de las urnas, no a través de las calles y del combate como estamos viendo en otros lugares, ¿no? Pero, digamos, yo que vengo del pasado, de la historia, me gusta trabajar con el método clásico de la izquierda de ir de lo particular a lo general para después subir para ir de lo general a lo particular para después subir nuevamente a lo particular. Entonces, creo que conviene poner lo que pasa en América Latina en un contexto más amplio. En primer lugar, esto no es nuevo en América Latina. América Latina tiene historia de combates históricas, desde que se conformó como tal. Pero si uno analiza la lucha contra el neoliberalismo, fue la región que más se enfrentó en el mundo al neoliberalismo desde la mitad de los años 80 y durante todos los 90. Se peleó contra las privatizaciones, se peleó contra la comercialización de los servicios públicos, contra la expropiación de las tierras a los pueblos originarios, por la defensa de la biodiversidad y sobre todo se derrotó al ALCA, el proyecto neoliberal. ALCA es Alianza para el Libre Comercio de las Américas, que era un proyecto de Estados Unidos que iba desde Alaska hasta el Tierra del Fuego, en todo el continente, ¿no? Fíjense en ustedes cómo sería que fue el primer proyecto global para la región que tuvo América Latina después de la Alianza para el Progreso en los primeros años de la Revolución Cubana, que ahí fue cuando el Che fue a Uruguay, a Punta del Este, y les dijo: nosotros venimos a pedir inversiones para desarrollar nuestro país y ustedes nos dan plata para hacer letrinas, ¿no? Bueno, el imperio norteamericano tardó 40 años en tener un proyecto global y América Latina lo volteó en 5. Lo volteó los movimientos sociales, pero la volteó la alianza de 3 presidentes, Lula, Kirchner y Chávez, que en la reunión de Mar del Plata le dijeron a George Bush hijo no al ALCA, frente al jefe del imperio, ¿no? Fue un hecho extraordinario ese, ¿no? Entonces digo, América Latina tiene una tradición. Como resultado de todas esas luchas, en Bolivia hubo 3 insurrecciones generales con cientos de muertos, la guerra del agua, la guerra del gas, que culminaron, echaron al gobierno de Lozada, que era un gobierno neoliberal como cualquier otro, o peor, porque allá todo es peor. Ustedes saben que, por ejemplo, Evo Morales es el primer presidente que se parece a su pueblo en Bolivia. Bolivia llegó a tener un presidente que no hablaba castellano, que hablaba solo en inglés, que no vivía en el país y era presidente de ese país, ¿no? Imagínense lo que significa eso, ¿no? Bueno, voltearon a ese presidente, después vino otro, también lo derrotaron en elecciones y finalmente Evo Morales triunfa en las elecciones de hace 14 años. Pero en Ecuador, las masas movilizadas, sobre todo los indígenas campesinos, voltearon 3 presidentes consecutivamente. En Argentina, en el 2001, por primera vez se aplicó el concepto que no está en la Constitución, pero está en los sectores populares, la revocatoria del mandato, porque un presidente elegido mayoritariamente por el voto popular se tuvo que ir en helicóptero por las masas en la calle. Claro, en 2 días dejó 33 muertos, ¿no? Se fue con 33 muertos y nunca fue juzgado. Se murió hace poco, nunca lo juzgaron por eso, ¿no? Pero fue un hecho extraordinario ese, de haber obligado a un presidente a irse, ¿no? Porque hubo otros presidentes que tuvieron que ceder antes su mandato, pero no como en este caso que lo echó la gente, ¿no? Bueno, quiere decir que toda esa lucha de los 80 y 90 frente al neoliberalismo culminó en estas acciones que dieron origen, fue un ciclo neoliberal agotado y dieron origen al ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina, que comienza con el Caracazo, después las elecciones de Chávez, la elección que gana Evo Morales, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, etcétera, etcétera. No incluyo en esto se podría incluir en un principio a Bachelet en Chile, pero como Bachelet finalmente se mimetizó y toda esta alternancia de Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera de nuevo, y el modelo del pinochetismo seguía su curso alegremente,
O sea, yo no la incluyo en al gobierno personalmente no lo incluyo, ¿no? Pero digo, todos estos gobiernos progresistas se beneficiaron de un hecho extraordinario a nivel mundial, que fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. A partir de ahí hay una escasez relativa de materias primas y de productos energéticos, y por lo tanto suba de precios, que son los productos que venden nuestro país, en nuestra América Latina, y una sobreproducción relativa de productos industriales, procesos manufactureros, productos intermedios, y baja de precio, que esos son los productos que incorpora América Latina. Por lo tanto, por primera vez en la historia, los términos relativos del intercambio comercial favorecieron ampliamente a la América Latina. Eso fue aprovechado por todos los gobiernos progresistas, que mejoraron su situación fiscal, mejoraron con superávit comercial, bajaron sus deudas externas, mejoraron la relación deuda-PBI, y además transfirieron muchos fondos hacia los sectores populares, redujeron la pobreza, redujeron las desigualdades sociales, pero sin embargo no lograron romper con el modelo de acumulación subordinado al mercado mundial. Ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en uno de estos países se logró romper con el modelo. Entonces, cuando este ciclo progresista comienza a agotarse, y se agota por dos cuestiones. Por un lado, la baja de los precios de la materia prima producto de la crisis mundial del 2008. Hay una baja de las materias primas, por lo tanto tienen menos recursos para seguir haciendo distribucionismo y asistencialismo social, porque no lograron superar el asistencialismo social, ¿no? Y por otro lado, sobre la base de esos recursos, todos estos gobiernos habían armado cierta hegemonía política sobre la base de una alianza de las clases populares con sectores medios y sectores estatales. Bueno, cuando se acaban los recursos, esa alianza comienza a resquebrajarse, y ese ciclo se agota. Y se inicia un nuevo ciclo, que es el ascenso de las derechas. Macri en la Argentina, Bolsonaro, Lenin Moreno, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora este ciclo dura muy poco, o al menos parece que dura muy poco, porque ahora estalló esto. Chile, que era el modelo, era el norte hacia donde el neoliberalismo nos decía que había que dirigirse. David Harvey decía que Chile era el primer experimento a nivel mundial de hacer un Estado totalmente neoliberal, donde el mercado es el mejor asignador de recursos, pero el mercado para nosotros, para los individuos, era la medida de valor de todos los valores. Bueno, eso que era el modelo estalló de golpe, ¿no? Y por otro lado, el otro modelo, que era un modelo distribucionista, etcétera, etcétera, que es el modelo boliviano, que en 15, 14 años redujo la pobreza del 60 al 35%. Y la pobreza extrema, los pobres de toda pobreza, los redujo también en un 25%, los indigentes, ¿no? O sea, pero no solo eso, hizo una política de desarrollo de infraestructura como nunca hubo en Bolivia, ¿no? Todos coinciden, incluso a la derecha, que los 14 años de Evo Morales es el mejor gobierno en la historia de Bolivia, ¿no? Claro, a lo mejor no era, con poca cosa era el mejor gobierno, porque lo que había ido todo este tiempo no eran gobiernos, era otra cosa. Bueno, pero digo entonces, para analizar lo que está pasando ahora en América Latina, hay que tener en cuenta esta historia de América Latina, que se resume ahora en esto. Y en segundo lugar, hay que ver que esto que está pasando en América Latina forma parte de una oleada mundial. En 6 meses, en Hong Kong hace 6 meses que están peleando en las calles, ¿no? Y no sé si vieron la semana pasada, extraordinario, el regreso a herramientas de lucha propias del siglo XIX, por ejemplo, arcos y flechas, ¿no? Y por ejemplo, una onda gigante con 3 tintos que la tiraban entre 2, que es una lanzadera, como usaban no sé quiénes, ¿no? Es una cosa extraordinaria, pero la cuestión que no pueden controlar esa situación en Hong Kong. En Libia y en Argelia voltearon 2 gobiernos, ¿no? Y en Libia explotó por el aumento de la transmisión por WhatsApp, ¿no? De la misma manera que en Chile explotó por el precio del metro, ¿no? Pero la consigna fue finalmente, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y en Bolivia se dice, no es un hombre, es una concepción de país lo que está en juego. No es Evo Morales lo que está en juego, es una concepción de país, ¿no? Pero eso también, bueno, lo que pasa en Cataluña, ustedes lo conocen mejor que yo. Y después,
En Ecuador también un hecho extraordinario, ¿no? Ahí es lo que desencadenó la situación, es el paquetazo que acordó Lenín Moreno con el FMI, ¿no? Que ya conocemos lo que son los acuerdos con él, y Argentina tiene 30 acuerdos hechos con el FMI, así que Argentina se conoce bien lo que es eso, ¿no? Pero ahora se ha sumado Colombia, es el 6º paro general y son huelgas inéditas, porque son huelgas, a diferencia de otros países, ahí la clase obrera está jugando un papel fundamental en Colombia. Son los sindicatos los que convocan la huelga y se suman sectores de la sociedad civil, sectores campesinos que están muy golpeados, estudiantes, pero el eje es la clase obrera, cosa que no aparece en Chile, no aparece claramente en Ecuador, ni nada por el estilo, ¿no? Son en realidad... es la resultante, digamos yo, del malestar en la globalización y de la aplicación de estos modelos neoliberales que desde la crisis del 2008 hasta ahora han incrementado enormemente en el mundo las desigualdades sociales. El Occupy Wall Street con el 99% por un lado, el 1% por el otro, es eso. En Libia, por ejemplo, el 60% de los recursos está controlado por, no sé si son 1.000 o 2.000 familias, ¿no? En Chile... tenía por acá un dato que no me lo acuerdo de memoria, el 1% más rico se apropia del 24% de la renta, mientras el 50% más pobre recibe solo el 2,5%. La desigualdad en Chile es feroz. ¿Te puedo hacer una actualización? Porque son el 35%, concentra un 1% de la población chilena concentra el 35% de la riqueza. Ajá, o sea, aumentó. Espera, que voy a tomar nota de eso porque... ¿Vos sos chileno? Sí. Esa parte te la dejo a vos entonces. 35%. Pero además, estas economías tan desiguales se concentra brutalmente la economía a tal punto que los modelos de la democracia liberal instaurados a la salida de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo no alcanzan para contener las contradicciones sociales. Está en crisis el régimen democrático burgués. Bueno, en Chile, ¿cuánto es la abstención? Es altísima la abstención en las elecciones. Los jóvenes como ustedes no votan ninguno, ¿no? En general. O votan muy poco, ¿no? Son un 30 o 40% de la población. Exacto, ¿no? Bueno, pero eso pasa en muchos lados del mundo, ¿no? Este modelo ha incrementado tanto las desigualdades sociales, la pobreza, la creación de élites que además suelen ser muy corruptas, ¿no? Es un capitalismo basado en la acumulación productiva, no solo por la explotación de la plusvalía al trabajo, sino también por niveles de corruptela generalizadas que recorren el mundo. No hay ningún lugar que se escape a eso. Habrá algunos más corruptos que otros, pero corruptos son todos, ¿no? Los dirigentes de la burguesía, ¿no? Y el conjunto de las clases dominantes. Esto es lo que está entrando en contradicción. La otra cuestión que se ve en muchos lugares, ustedes lo podrán decir mejor, es que toda la espontaneidad de las masas no está encauzada a través de alguna alternativa política. Eso trae como consecuencia que el régimen, se ve en Chile claramente, no tiene con quién negociar. Y Piñera hace concesiones y no se logra frenar la situación, ¿no? No es así en Ecuador. En Ecuador la Confederación Nacional Indígena es la organización de los indígenas campesinos histórica en el país que sí negocia con el gobierno de Ecuador, ¿no? Hay una diferencia en este caso, y es que normalmente la CONAIE es una muy corporativa. Ha volteado gobierno, etcétera, etcétera, pero siempre ha defendido solo los intereses de su sector. Esta es la primera vez que han presentado un programa para hacer frente a la crisis nacional y lo han puesto en la mesa de negociaciones. Ahí, hasta donde yo sé, hay compañeros trotskistas vinculados a nosotros que participaron en esas negociaciones, ¿no? Y, la opinión de ellos, yo tengo el programa, lo leí muy al pasar así, a mí me cuesta mucho leer en el teléfono, pero parece que es un programa interesante. Pero lo que ellos dicen es para tener en cuenta también que ha sido muy difícil meter la cuestión de la legalización del aborto. El movimiento indígena no quiere saber nada con eso, ¿no? Eso es muy, muy importante también tener en cuenta, porque hay ciertas cuestiones culturales que son muy difíciles de resolver. En Argentina, por ejemplo, hay un sindicato, el Sindicato del Neumático, que está dirigido por el Partido Obrero. Es una de las fracciones de las tendencias trotskistas, de los partidos trotskistas históricos de la Argentina, que forma parte del FIT y que dirige ese sindicato, en alianza con otros sectores. Bueno, ese sindicato no pudo sacar una declaración favorable
a la legalización del aborto porque la mitad de la directiva se opuso, ¿no? Hay situaciones complicadas, ¿no? De la misma manera que un compañero delegado de una de las grandes firmas metalúrgicas, hace 2 años, cuando saltó la explosión del Ni Una Menos en Argentina, que fue una cosa multitudinaria, pero hay compañeros en las asambleas que dicen, bueno, pero un correctivo cada tanto se necesita, ¿no? Hay ciertos atrasos culturales y políticos en los sujetos sociales que nosotros decimos, en esto tenemos que apoyarnos para resolver, que, bueno, también tienen sus propias trabas y cuestiones que hay que romper internamente ahí adentro, que hay que discutir internamente ahí adentro, ¿no? Yo creo que a nivel mundial incluso muchas de estas cosas son más de oposición a lo que hay que de proposición, ¿no? En ese sentido hay una cosa interesante muy emparentada con lo que fue la crisis del 2001 en la Argentina. En la Argentina en el 2001 las masas espontáneamente avanzaron rechazando lo que existían, planteando que no querían saber esto más nada, pero sin ser capaces de proponer nada. La mayor proposición que hubo fue algo que estaba pintado en todas las paredes, que decía que venga lo que nunca ha sido. Pero eso que nunca había sido nunca llegó. Entonces, finalmente, la política no soporta el vacío. La burguesía ocupó esos espacios. En Argentina en esa época hubo 3 meses que no había gobierno, que la clase dominante seguía siendo clase dominante, pero no era clase dirigente, no había clase dirigente. Y como no había una organización popular, la izquierda, bueno, es muy minoritaria, todo eran hechos espontáneos, nadie ocupó ese espacio y finalmente, bueno, la burguesía siempre encuentra la forma de resolver esos problemas. Mucho más si en la Argentina existe el peronismo, que ya eso es una historia aparte esa, ¿no? O sea, yo creo que todas estas cuestiones son un marco también general que hay que ver para entender lo que pasa en América Latina. Que en cada uno de los países estos ha ido estallando por cuestiones particulares, pero hay que encontrar hay un hilo conductor en todo esto, como lo debe haber también a escala mundial. Hay alguna relación tiene que haber en Hong Kong y con Chile, en Bolivia con Arabia Saudita, con Argelia o con Libia. Algún hilo conductor hay, porque es la lógica de la acumulación capitalista impuesta a escala mundial. En última instancia, el que provoca todo esto es el sistema del capital. Podemos decir que, de alguna manera, que las resistencias son globales, pero que adquieren formas locales propias de cada país de acuerdo a la formación social, a la estructura, al peso de las distintas clases sociales. Ahora, estas son remociones muy fuertes que uno lo está viendo, que cambian la relación entre las clases sociales y cambian también la relación entre las clases y el Estado. Entonces, ahora estamos en este maremoto y hay cosas que no la vemos bien, pero dentro de algún tiempo veremos lo que ha producido esto. Es posible que en América Latina nada vaya a ser igual. Hay un antes y un después de esta conmoción. Ahora, ¿cuál es el después? Lo tendremos que ver. Es muy importante cómo se resuelva finalmente en Bolivia, porque va a impactar en toda la región, de la misma manera que hubiera impactado si triunfaba el imperialismo en Venezuela. En Venezuela el imperio fue derrotado por ahora, no lograron hacer el golpe, no lograron destituir a Maduro. La figura de Guaidó es un fantoche que no dirige nada. Pero claro, en su momento Chávez, en la última clarividencia antes de morir, planteó el golpe de timón, torcer lo que se venía, y no se hizo el golpe de timón. Entonces, el régimen de Maduro lo que hace ahora, todo lo que hace es sobrevivir, subsistir, pero ya no tiene capacidad, me parece a mí, ¿no?, mirándolo desde acá, que no es lo mismo que estar allá, que no tiene capacidad de producir nuevas transformaciones. Entonces hay que ver cómo se resuelve eso. Pero digamos, lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, puede ser decisivo para el conjunto latino. Lo mismo que lo que termine pasando en Chile, porque en Chile es una situación muy particular, de característica distinta a la de Chile y Bolivia, ¿no? Todo esto ha dado, yo no sé si ustedes están al tanto, pero hay entre grupos intelectuales de América Latina, ha dado origen, el caso sobre todo de Bolivia, a un gran debate sobre si Evo Morales cae por los errores de Evo Morales y no por y niegan el golpe de Estado, o si lo que hubo fue un golpe de Estado orquestado directamente por Estados Unidos, como ya había sido el intento de golpe alrededor de 2008 en la medialuna boliviana, ¿no? Entonces, hay una serie de intelectuales que son profundamente anti-extractivistas, ante el modelo extractivista,
de la soja, de la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, que cuestionan desde esa perspectiva el gobierno de Evo Morales, ¿no? Pero a mi juicio, entonces tienen una posición neutral, no al macho de Camacho y no a Evo Morales, ¿no? Bueno, mi posición es que en esta situación no se puede ser neutral. No hay neutralidad posible, ¿no? Lo primero es denunciar a la derecha y al golpe del imperialismo. Después diremos todo lo que queramos decir de Evo Morales, que seguramente ha cometido muchísimos errores, entre ellos apresurarse a lanzar un referéndum sobre su posible candidatura anticipadamente, que lo pierde y termina desconociéndolo. Entonces lo que queda en la imagen es que quería perpetuarse indefinidamente, ¿no? Creo que ese es un error político muy importante que ha dado lugar a todo esto, ¿no? Ahora, esto no puede borrar para nada lo que han sido los 14 años de gobierno y lo que ha sido el trabajo de zapa del imperialismo en Bolivia desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y no puede borrar para nada que lo que hay ahora es una revancha racista, porque más allá de los éxitos económicos, el gobierno de Evo Morales empoderó a los campesinos y a los indígenas. El Estado plurinacional significa darle voto a esos sectores que hace 500 años que no tenían voz ni voto, ¿no? Darle voz y más que voto, darle voz, ponerlos en el Parlamento, incorporarlos a la política cotidiana, que antes estaban marginados. La política era antes para un grupo reducido de la élite, ¿no? Bueno, eso no lo perdonan las élites, sobre todo de Santa Cruz y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, hay también otras cosas que juegan en Bolivia, ¿no? La nacionalización del petróleo, ¿no? Que ellos hablan del 82-18, porque el petróleo antes de Evo se repartía 18 para el Estado, 82 para las multinacionales. Con Evo cambió, es 82-18, que eso es lo que permitió hacer una gran política. Avanzó en la industrialización del litio. Ustedes saben que Bolivia, Argentina y Chile es la concentración de litio más importante, no sé en qué porcentaje, más importante del mundo. Bueno, Bolivia había empezado en la industrialización del litio, ¿no? Bolivia acaba de firmar, el gobierno de Evo Morales, un acuerdo con China por $1.000 millones. Es decir, eso tampoco se perdona porque entra en la polémica. Estados Unidos está muy preocupado por el avance de China en América Latina, que en los últimos 10 años ha hecho grandes inversiones, y por otro lado por el avance de Rusia también, ¿no? Entonces, cierta forma de esta disputa tiene que ver con estas relaciones internacionales y la disputa entre China y Estados Unidos, que aparece como una disputa comercial, que lo es, pero que en el fondo es quién va a dirigir la acumulación y reproducción de capitales sobre las nuevas tecnologías de aquí para el futuro. Y en eso China está avanzando muchísimo, ¿no? Los que conocen de esto dicen que los papers tecnológicos de la Academia China superan, pero no sé, 10-1 a lo que está haciendo Estados Unidos en ese terreno, ¿no? Lo que pasa es que por ahora con el 4G Estados Unidos maneja el caño por donde pasa todo. Y con el 5G China se lo está disputando eso, ¿no? Entonces, bueno, América Latina entra también en ese terreno de disputa, entre otras cosas por los recursos naturales que tiene América Latina. Venezuela es el reservorio de petróleo más importante del mundo hoy, ¿no? Parte del petróleo no es de buena calidad en Venezuela, pero de todas maneras es el reservorio más grande. Venezuela tiene uranio, tiene oro, tiene otra serie de productos minerales. Argentina tiene, bueno, aparte de lo que es la naturaleza de la pampa húmeda, de nuestras cosechas, etcétera, pero tiene el reservorio de agua más importante del mundo en el norte, ¿no? De agua potable, que es el recurso del siglo XXI, ¿no? Bueno, y otros países tienen otras cuestiones, ¿no? Entonces eso es muy apetecible por la disputa imperial entre los grandes imperialismos, los cuales ahora, ya antes era el imperialismo europeo, el imperialismo yanqui, ahora se ha sumado el protoimperialismo chino, que finalmente en las relaciones se comporta igual más o menos que los otros, ¿no? Con otro criterio, pero los chinos imponen siempre sus condiciones, ¿no? Creo que todo esto está en juego, ¿no? En lo que está pasando ahora en América Latina. Y tenemos que ver, son esos sacudones, esas crisis que hay que ver cómo que se pueden resolver en términos de un progreso social, incluso en términos revolucionarios, o se pueden resolver en términos de una dinámica absolutamente reaccionaria y regresiva. O en el caso argentino se pueden resolver con un neodesarrollismo, como es en el camino en que estamos. Argentina sigue siendo en ese sentido una excepción, que será porque en términos políticos está el peronismo,
porque también en términos económicos, a diferencia de muchos otros países, Argentina tiene industria, ¿no? Argentina tiene industria, entonces tener un sector industrial relativamente importante la obliga a tener una política distinta que los otros países que no tienen industria, ¿no? Lo obliga a capturar renta extraordinaria que viene de la renta de la tierra y transferirla a través del Estado hacia el sector industrial, porque el sector industrial es deficitario en términos de ganar, necesita una cuota adicional que viene. Entonces eso da una dinámica de disputa entre el campo y la industria en Argentina muy fuerte, que es histórico, ¿no? Que es histórico eso. O sea, es una dinámica distinta. Y en todo esto juega también Brasil, que es la potencia de América Latina, es el quinto o sexto país del mundo y que ahora está dirigido por una élite absolutamente reaccionaria, retrógrada, lo peor del evangelismo. Bueno, usted sabe que los movimientos evangelistas en realidad son correas de transmisión de la política norteamericana, ¿no? Y la política norteamericana más derechista, ni siquiera de los socialdemócratas, ¿no? Ahora, eso, lo que hemos descubierto ahora, que esto tiene un peso que siempre se hablaba de los evangelistas en Brasil, pero están en Colombia, ahora ha saltado que son muy fuertes en Guatemala. En Argentina ahora han salido estadísticas que dicen que el 14% de los creyentes en Argentina son evangélicos, cosa que no teníamos, bueno, yo por lo menos no tenía la menor idea de eso, y que han pesado en estas elecciones. Hemos visto las movilizaciones por el aborto legal, seguro y gratuito, que ha sido una manifestación multitudinaria de las mujeres, pero al otro día hubo una movilización multitudinaria también de lo que allá le llaman los celestes, que es la alianza de la Iglesia Católica y los evangelistas contra la cuestión del aborto, ¿no? O sea que están teniendo un peso político muy importante, ¿no? Entonces, bueno, digo, todas estas son las dinámicas que se están presentando en este momento de conmoción en América Latina y hay que ver cómo se resuelven, si en el sentido progresivo de la historia o una vez más en el sentido regresivo. Pero en mi opinión hay un antes y un después de esta situación. Vamos a ver cómo evoluciona y hay que ver el papel que podemos jugar nosotros, los marxistas revolucionarios, en esta evolución. No es un momento para quedarse expectantes, es un momento para poner mayores esfuerzos y aprovechar esta nueva dinámica social, aprovecharlo en el buen sentido, ¿no? Pero sabiendo que la resolución va a ser cruenta. No hay solución posible si no es con enfrentamientos muy fuertes contra el capital y contra los agentes del capital, que son los ejércitos, las cosas, ese tipo de cosas. Bueno, podemos después hablar de Chile con ustedes, de Ecuador, si hay detalles que queramos ver, pero digamos, es un pantallazo general, así, ¿no? Bueno. Bueno, tienen la palabra ustedes ahora, ¿no? ¿No me das un vasito de agua, Oscar? En lugar de moderar, te das un vasito de Bueno, ¿quién se anima a romper el hielo, empezar un poco el debate, complemente? Estaba viendo en Chile el 70% de las familias están endeudadas. Es una cuestión interesante porque, por ejemplo, en Argentina tiene una deuda, el Estado tiene una deuda pública altísima gracias a la locura que hizo Macri en estos 4 años, pero la deuda de las personas no es muy alta. En cambio, en Chile no hay deuda prácticamente pública del Estado, pero endeudaron a todo el mundo, ¿no? Endeudaron a todo el mundo, ¿no? Una cosa que has apuntado que me parece que es importante es la debilidad política de estas protestas en cuanto a una salida, digamos, por la debilidad de que no hay una organizaciones, digamos, de clase obrera que sean capaces de dinamizar esta hacia Sí, a mí me parece que en general... ¿Es debido un poco a la debilidad de la clase obrera? Y otro punto que yo creo que es interesante, sobre todo en Argentina o en Chile,
no ya tanto en Colombia, aunque también hay un movimiento, es el movimiento feminista, ¿no? O sea, el grado de conciencia en ese campo está aportando al conjunto, digamos, ¿qué peso tiene, digamos? Mira, a mí me parece que por un lado son movimientos que más contra la pobreza van contra las desigualdades sociales. Vos sabés que América Latina no es el continente más pobre, salvo Haití, que es de los pobres entre los pobres, pero es el continente más desigual. Acá van contra... No son en general movimientos anticapitalistas, antisistema, son anti la situación actual, digamos, ante las élites, ante la corrupción, ante la marginación social de sectores importantes de la sociedad, ¿no? Yo creo que en todo esto, los cambios en el capitalismo con la globalización, a partir de la crisis de los años 70 del capitalismo, salió para adelante con la financiarización del conjunto de la economía y la implementación de las nuevas tecnologías, no en forma neutra, sino en una forma que trataban de aumentar la productividad del sector trabajo, por lo tanto debilitaban al sector trabajo, las reformas laborales en todo el mundo, las reformas estructurales. El capitalismo reelaboró sus espacios industriales y productivos, ¿no? Hubo relocalización de empresas, de grandes empresas, hacia zonas donde no había ninguna experiencia sindical ni de legislación laboral. El traspaso que hubo de las grandes corporaciones norteamericanas a China para aprovechar una mano de obra barata y que clase esclava, y que ahora están saliendo de China, porque en China hay organización ahora, y se están yendo a Vietnam, donde las condiciones de explotación son mejores que en China, ¿no? Bueno, todo eso debilitó al conjunto del movimiento obrero. Al pasar el centro de acumulación capitalista mundial del bloque occidental a Asia, a China y al sudeste asiático, debilitaron las fábricas en Europa y en el centro y también en nuestros países, que además junto con la nueva tecnología hay mayor utilización de mano de obra, ese tipo de cosas. Han crecido en todo el mundo el sector de servicios, que quien trabaja en el sector servicios, hasta que se organiza sindicalmente, tiene un comportamiento diferente. Todo esto ha beneficiado a la acumulación del capital y a una mayor tasa de ganancia. Ahora, yo creo que para nosotros pesa, en lo que vos decís de la falta de una alternativa política, pesa también la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Todavía no nos hemos recuperado de eso, porque si bien la caída del muro significó una derrota de la burocracia estalinista, los ladrillos del muro cayeron también arriba nuestro, ¿no? Entonces, hay un problema me parece a mí, de proyecto estratégico que no está resuelto en la izquierda mundial. No lo tenemos resuelto, me parece a mí, ¿no? Y eso está afectando mucho. Vos fíjate que eso hace que la izquierda se vuelva cada vez más táctica, más de movimientos coyunturales, y no tenemos, digamos en general, no tenemos una perspectiva más estratégica del problema. El problema del poder ha desaparecido en casi todos lados, ¿no? Esto se está empezando a recuperar recién ahora. La avanzada de Chávez, cuando planteó el capitalismo del siglo XXI, que no tenía ni él la menor idea de qué era eso, pero de todas maneras el solo hecho, el socialismo del siglo XXI, no el capitalismo, el solo hecho de haberlo planteado significó un avance, un aliento. Cuando planteó también la Quinta Internacional, que era una mezcla de cosas, porque Chávez era muy voluptuoso, ¿no? Mezclaba todo, pero de todas maneras tenía la importancia de recuperar, de colocar en el centro de la mesa de discusión un montón de problemas que no estaban, ¿no? Bueno, eso esa situación no ha sido superada, y eso está incidiendo bastante en la falta de ausencia de proyectos políticos. Ahora, yo creo que el movimiento feminista en el mundo ha dado avances centrales. En Argentina es fundamental. En Argentina lleva 34 encuentros nacionales consecutivos que reúnen 70, 80 mil mujeres todos los años. Me parece que no hay en ninguna parte del mundo una cosa así, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina tiene una población de 44 millones de personas, nada más, ¿no? Digamos, y es un movimiento de movimientos que alberga en su seno, me imagino que aquí también, un montón de movimientos de minorías sexuales y otro tipo de cosas. Se puede decir que sin feminismo no hay socialismo,
estamos de acuerdo en eso. Pero no sé si eso significa, no estoy en condiciones de pensar yo si eso significa un proyecto estratégico, ¿no? Tengo la impresión de que el proyecto estratégico abarca mucho más allá del feminismo, del movimiento de mujeres, y hay que ver cómo se reelabora la participación de la clase obrera en todo esto, que en este momento está en retroceso, pero no quiere decir que no haya trabajadores. Los que trabajan, en la cabeza nuestra de los años 60, el trabajador era el de la fábrica, metido con el torno, la lima y qué sé yo. Hoy pues el trabajador es otra cosa, ¿no? Hay un trabajador por fuera de la fábrica que cuesta organizarlo, es otra dinámica, pero la explotación del trabajo humano existe, si no el capital se hubiera hundido solo, ¿no? De algún lado sale la fuerza del capital y sigue saliendo de donde salió siempre, ¿no? De la explotación del trabajo asalariado, ¿no? Si no, no hay forma de acumulación capitalista. Si no fuera así, en todos los países, también en España, ¿cuántas reformas laborales hubo en los últimos 20 años? ¿Por qué el capital impulsa permanentemente reformas del mundo del trabajo? Para seguir obteniendo ganancias de ahí, porque la salida de la crisis de los años 70 significó un aumento del capital financiero que le recorta parte de ganancia al capital industrial. Entonces el capital industrial tiene que explotar más a la fuerza de trabajo para compensar esa pérdida de ganancia en manos de capital financiero. En última instancia, desde el punto de vista de la burguesía, todo es ganancia, ¿no? Pero digamos, hay contradicciones secundarias, pero contradicciones al fin entre las distintas fracciones del capital, ¿no? Y eso existe. A esto hay que incorporarle una dimensión que en nuestra época, digo en mi época, no teníamos, que era la dimensión ambiental, ¿no? Hoy es un fenómeno, la crisis ambiental y el futuro de la humanidad está en riesgo, con el calentamiento global, el cambio climático y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso también hay que incorporarlo a un proyecto estratégico. ¿Cómo se incorpora? Bueno, digamos, la formulación de ecofeminista socialista está. Ahora, ¿cómo se articulan estos componentes ahí adentro para que avancen de conjunto, que el avance de uno no sea en detrimento del otro y que el programa que tengamos albergue todas estas diferenciaciones y le dé posibilidades? También esta situación, que hoy la situación social es mucho más diversa, influye en la forma partido, porque en la época nuestra el centralismo democrático no estaba en discusión. Ahora, ¿hasta dónde el centralismo democrático en un partido hoy alcanza para albergar a toda la diversidad existente en el capitalismo del siglo XXI? Es un problema ese. Es un problema. Yo creo que en muchas de las revoluciones políticas del centralismo democrático hay más un partido de tendencias y otro tipo de cosas que centralizado, como era la vieja fórmula leninista, ¿no? Pero de todas maneras hay que pensar que también Lenin pensó esa fórmula para la Rusia zarista, que no tiene nada que ver con la situación de nuestros países actuales, ¿no? Entonces nosotros por ahí estereotipamos y propusimos como una fórmula general algo que era aplicado a una situación muy particular, ¿no? Hay un trabajo de Michel Lowy, en realidad se dice Michael Levy, ¿no? Pero en Francia se dice Michel Lowy, en los americanos Michael Lowy, en realidad se dice Michel Lowy. Pero hay un trabajo de él que analiza el modelo de partido en Rosa Luxemburgo, en Gramsci y en Lenin, y los coloca en las sociedades, en cada uno de esas formas partidos, le dieron nacimiento a estos teóricos, ¿no? Entonces se encuentra por qué hay diferencias entre esos modelos que tienen que ver con el tipo de sociedad en la cual se quiere operar políticamente, ¿no? Yo creo que esa también es una idea que tenemos que recuperar, ¿no? Bueno, pero no sé si te contesté, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar en Chile? Decínos algo vos. No sabemos, estamos en la incertidumbre. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una de las características también de estos movimientos es la incertidumbre que se refleja, por ejemplo, en las personas, en los cambios de hábitos que tienen las personas en sus casas, o por ejemplo, como pasa ahora, que gente que hace mucho tiempo que no hablaba, por ningún motivo, porque no había pretextos para hacerlo, ahora se encuentran, gente que no se conoce, en la calle, se prestan ayuda, se cuidan, se contienen.
Y eso da cuenta de que la revolución, digamos, este estallido social, tiene un origen que es reivindicatorio, ¿no? Que hay mucha rabia acumulada. Hay injusticia muy grande y se quiere imponer la paz antes de solucionar los casos de violación de derechos humanos. Y frente a eso, además de la rabia, está esta contención, más, digamos, ser más humanitario. Eso es lo que está pasando. Pero no en todo Chile. Hay un sector de la población, que es esta minoría de la que estamos hablando, que todavía deja que expresamente, digamos, su ideología, que ya es antigua, que entre muchos hemos tratado de erradicar eso hace mucho tiempo, tratando de ordinarios, de rotos, de ignorantes, ándate a tu población, de a los que se van a manifestar en el barrio alto de Santiago. Entonces esas cosas, al final te das cuenta que la desigualdad no es solamente en términos económicos o términos de oportunidades que se generan a partir de la educación que tienen, cosas como esas, sino que también tiene que ver con algo que desliza el fascismo. Entonces, ese es el contexto desde mi punto de vista. Y estando acá, no es mucho lo que podemos hacer, en realidad a nosotros nos gustaría mucho, por eso estamos acá, de poder expresar qué es lo que nos pasa, lo que sentimos, pero con un ánimo también de crear algo, como tú decías, cómo pensamos nuevas estrategias. No creo que sea fácil hacer un diagnóstico muy íntegro de lo que está sucediendo, pero podemos intentar hacer cosas, y aquí, apartando un poco del tema de Chile, poniendo algo más en general, que me gustaría saber cuál es la opinión en relación a una posible estrategia que considere conocimientos que son más vanguardistas, ¿no? que entran en este ejercicio de pensar qué más podemos hacer, como la economía solidaria, como la innovación social, y digamos eso más que nada, ¿no? o diversas maneras de hacerse cargo del problema del cambio climático, pensando en un cambio social. ¿Cuál es la mirada en torno a incorporar ese tipo de dimensiones en esta ideología más tradicional de la izquierda? Mira, no en la visión más tradicional de la izquierda no existe nada de eso. Vale. Justamente el problema es que esta nueva realidad está impactando en todas las izquierdas y todas están tratando de reciclar, de ponerse a tono con las nuevas demandas sociales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hablas de la economía solidaria, ya se llama economía popular, que es muy vasta, ¿no? Todos los movimientos desocupados han desarrollado una economía popular, desde que va lo tradicional de las huertas orgánicas hasta las bloqueras para hacer sus propias casas. Hay distintos tipos de organizaciones que reciclan todo el plástico que se tira, incluso hay un sector que exporta ese plástico cortado en pedacitos a China para que lo reciclen. Bueno, hay una multitud de cosas, la recuperación de la basura, por ejemplo, que hacen los cartoneros, que es un trabajo infernal, pero claro, detrás de eso hay intereses capitalistas que toman todo esto, ¿no? Pero digamos, la economía popular, hay algunos mercados donde van las producciones populares, la producción de la agricultura familiar, y se comercializan ahí a precios muy distintos al mercado internacional, ¿no? Ahora, también es cierto que todo esto dio origen en un momento, ahora eso está más aplacado, a que era posible crear una economía no capitalista al interior de la economía capitalista. Bueno, la ley del valor no permite eso, ¿no? Tarde o temprano. En la Argentina vos sabés que hay un movimiento de empresas recuperadas muy fuertes. En el marco de la crisis, muchos patrones abandonaron y se fueron y dejaron las empresas abandonadas. Los trabajadores la ocuparon solo por un criterio de supervivencia, no porque y se quedaban esperando que volviera el patrón. Como el patrón no volvía, bueno, empezaron a producir por su cuenta. Obviamente hubo ayuda, en algunos casos hubo resistencia, tuvimos que defendernos de la avanzada represiva que querían desalojar, bueno, pero hoy hay más de 15.000 trabajadores que, no estoy al tanto de los últimos números, pero que trabajan en empresas recuperadas. En algunos casos empresas muy importantes como Sanón, una cerámica muy importante, ¿no? Pero también hay otro tipo de empresas, hay hoteles, hay comercializadoras, empresas gráficas, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos, de las puertas de la fábrica para adentro se logra un régimen distinto. No hay patrón, no hay capataz, los trabajadores se autoorganizan.
pero cuando tenés la producción y tenés que salir al mercado, el mercado es capitalista, ¿no? Entonces tenés que controlar los costos. Hay un problema que al principio todas las empresas estaban colgadas de la luz, ahora tienen que pagar la luz, la energía, no tienen costo, entonces tienen que reducir sus ingresos y terminan en una lógica del capitalismo. Porque cuando vos avanzás en eso, son economías de doble poder, pero el doble poder no dura históricamente, o se resuelve a favor de un lado o del otro, si no, no es doble poder, ¿no? Entonces ahí lo que hay no son empresas con control obrero, porque no hay a quién controlar, no hay patrón ni hay capataz, entonces ¿a quién vas a controlar? Lo que hay son empresas bajo gestión obrera directa, que se defienden como puede, que lo que muestran emblemáticamente que hay otra forma de producir, que hay otra forma de organizarse, que no se necesita ni el despotismo del patrón, del capataz, ni la autoridad del patrón, que uno puede hacer su trabajo sin esas direcciones. Pero claro, para los trabajadores, que bajo el patrón lo único que hace es cumplir horario y cumplir con su tarea de ser un buen obrero, producir como tiene que producir, tienen que hacer eso ahora, con mayores obligaciones, pero además tienen que pensar en los cheques, en tener crédito, en vender, en cobrar. O sea, una serie de tareas que antes no tenían. Ahora, son tareas que si duran en el tiempo, como están durando en Argentina 20 años, te involucran en la gestión capitalista, porque vos vas a un banco a pedir crédito, le das crédito, le tenés que pagar a tu proveedor, emitís cheques, bueno, todo ese tipo de cosas que finalmente te meten en esa dinámica, si no, no podés sobrevivir, ¿no? Por eso digo, hay una disociación entre... Hay algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, en algunas empresas se ha logrado hacer una task force de mantenimiento, se consolida un grupo de mantenimiento de las empresas y trabajan para 4 o 5 empresas recuperadas. También hay una red de empresas gráficas que se auxilian, gráficas recuperadas, que se auxilian entre ellas. También hay empresas que producen, por ejemplo, qué sé yo, tapas para empanadas, otras que... Bueno, digamos, la materia prima va de uno a otro, digamos, hay cosas que son interesantes del punto de vista de la planificación. En algún momento, cuando en el auge, en el entusiasmo de esto, nosotros en el EDI armamos una matriz de doble producto, es decir, con las necesidades que tenían las empresas y lo que producían otras para ver si se podía. Pero claro, la escala era muy pequeña, porque tener 150 empresas no te permite eso, tiene que ser una escala nacional. Y si vos tenés eso a escala nacional, estás para hacer otra cosa que empresa recuperada. ¿No? ¿Entendés? Entonces eso queda un poco así. Pero digamos, hay muchas cuestiones de la economía popular. De hecho, hay una agrupación en Argentina que se llama Central de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Que cuando se manifiesta son 200, 300.000 personas, ¿no? Que esos están todos involucrados, ahora están todos detrás del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero son hechos interesantes. También hay organizaciones de izquierda, como el Frente de Organizaciones en Lucha, donde ahí hay parte de Poder Popular, de Venceremos, estas organizaciones que yo les comentaba antes, que ellos tienen varios barrios propios hechos, ¿no? Ellos fabrican sus propias casas, sus propios barrios, lo organizan, muchas veces obtienen créditos o subsidios, pero le dan ese tipo de cuestiones, ¿no? Son todas cuestiones en pequeña escala, que muestran que otra cosa es posible hacia el futuro, que digamos lo que tienen es eso, son emblemáticas y simbólicas hacia el futuro. Hoy es todo supervivencia, ¿no? Todo supervivencia. Ahora, ¿cómo podría incorporarse eso en un proyecto estratégico? De hecho, hay que tener en cuenta, porque en la Argentina, no sé en otros países, pero en Argentina son muchos miles de personas los que trabajan en este sentido, ¿no? Entonces, en un proyecto estratégico hay que incorporarlos. También ahí hay una discusión, porque ¿qué haces? ¿Peleas por subsidios a los desocupados o peleas para que haya fuente de trabajo y termine las organizaciones de desocupados y se vuelva a la fábrica a combatir al capital? Porque también hay una interpretación que la burguesía abandona las fábricas improductivas y se las deja a los trabajadores. Y ellos se van a cuestiones más productivas donde hay más tasa de ganancia, ¿no? Entonces, todo eso está en juego ahora. Está todo,
es un periodo histórico que está en todo en movimiento, son las dificultades, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se puede hacer acá, que decías vos, yo creo que acá, como en otras épocas, se pueden armar comités de apoyo a los pueblos. Yo diría que como hay una combinación de los chilenos, los colombianos, los ecuatorianos, un comité de apoyo al pueblo latinoamericano, tratando de reunir en primer lugar a todos los de estos países que pueda haber en España y armar algún tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Habría que tener creatividad para eso, pero me parece que es la forma de colaborar, pero también es la forma de organizarse acá, en un sentido, ¿no? Independientemente de la forma de organizativa como tiene anticapitalista u otras cosas aquí, ¿no? Pero también lo que hay en esta etapa con respecto a la diferenciación de la anterior es que muchas veces los niveles de formación y de compromiso son menores que los que había en otra etapa, ¿no? Y las organizaciones políticas tienen menos definiciones que las que tenían, ponete, en la década del 60, ¿no? No voy a comparar con la Argentina porque la Argentina de aquella etapa revolucionaria el compromiso era muy fuerte porque te iba la vida en eso, ¿no? Vos no te podías, en una reunión no te podías retrasar 5 minutos porque estabas perdido, ¿no? Entonces, la dinámica, el compromiso era otra cosa, ¿no? Pero digamos, en situaciones más generales como lo que hay ahora en la Argentina, allá hay una dificultad también, porque toda esta expansión de los movimientos sociales, pero los niveles de formación son muy, muy elementales, ¿no? Y la gente se mueve por la necesidad inmediata, por el hambre, por la casa, por ese tipo de cosas. Bueno, en esto de la economía solidaria o popular, allá han crecido mucho los bachilleratos populares, ¿no? Son organizaciones de grupos de profesores, intelectuales, que se organizan y le dan clase a los desocupados de acuerdo a los programas oficiales, y después hubo toda una lucha para que el Estado reconozca esto. En algunos, no solo lo ha reconocido, sino que en algunos casos financia el salario de esos profesores, ¿no? Esa es otra cosa interesante, producto de la crisis. Ahora, también ahí hay una discusión, porque vos le estás sacando la responsabilidad. El Estado, la educación pública es responsabilidad del Estado. Cuando vos la haces en forma autónoma es muy interesante, pero al mismo tiempo le sacás un problema al Estado, ¿no? Entonces, ahí también tenés esta discusión. Hay una discusión mayor que es con el viejo estatalismo. Los autonomistas te plantean, basta de reclamarle tanto al Estado, lo resolvemos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la desocupación, entre la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo para ampliar la capacidad de absorción de empleos y la renta social universal, que es una forma de asistencialismo a través del Estado, ¿no? Pero entonces, ¿dónde es, desde el punto de vista del combate estratégico contra el capital, qué es lo mejor? ¿La renta social universal que te saca del mercado de trabajo? ¿O reducir la jornada de trabajo para ampliar la fuente de trabajo y combatir al capital desde ahí adentro? Entonces, esa también es otra discusión que te plantean todas estas cuestiones, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones a resolver y hay que ir resolviéndolas, pero no alejado de la situación real. No se resuelven en el mundillo académico, encerrado en una bola de cristal con grandes discusiones, que no le niego importancia a esas cosas, ¿no? Pero se resuelven en el combate diario, en la dinámica. Tirás una piedra, pintás una pared, discutís con el tenés al lado. Es otra cosa, creo yo, ¿no? Es otra cosa. Ahí estaríamos nosotros. A mí me gustaría saber, en otros momentos de revueltas que hemos conocido, finalmente hemos identificado que eso que parecía que había brotado casi de la nada, conllevaba internamente y como trabajo de hormiguita durante un tiempo una acumulación de empoderamiento, de cuestionamiento, que parece muy árido, que se va produciendo un día y otro y que parece que no modifica nada hasta que en algún momento salta una chispa y todo eso cataliza, ¿no? Entonces, me gustaría saber si algo de esto podéis contarnos de lo que está ocurriendo ahora mismo en América Latina, dónde se han ido, o sea, cuando se produce la necesidad de movilizarse, cuáles son las estructuras previamente existentes, las relaciones de confianza previamente existentes que
permiten o que facilitan o que dinamizan esto, ¿no? Lo digo porque en el otro debate que tú planteabas ahora, ¿no? de todas esas tareas sociales, estas formas de funcionar, esta economía popular, estas maneras de organizarnos que parece que no cuestionan radicalmente o de frente al orden establecido, pero que sí que en un momento dado, en un periodo de resistencia, y estoy pensando, pues, por ejemplo, yo creo aquí también, ¿no? En el nivel español y europeo, momentos que yo creo que nos estamos introduciendo, que venimos ya de largo, determinadas tareas que producen una manera de realizar un trabajo, de crear unas redes, de crear una confianza que, si bien, bueno, no es que no reniegan de enfrentarse, o no deberíamos renegar de enfrentarnos de frente al sistema, pero sobre todo anteponen un quehacer diario, una creación de confianza, un mantener una cierta resguardo encendido y confiar en que llegue un momento en que eso permita, pues, que se produzca la catalización, ¿no? Esto me lleva también a los debates de que si pisamos las instituciones, no pisamos las instituciones, nos vamos a la calle, y ese toma y da que estamos constantemente debatiendo de que si eso es o no es. Y bueno, y quizá para un tiempo de resistencia que posiblemente se alargue más de lo que deseamos, conocer un poco en lo que ahora mismo está efervescencia en América Latina, si conocéis, bueno, qué elementos, qué movimientos se han dado previamente y de dónde surge esa energía, ¿no? Que sí. Mira, habría que conocer país por país, que no es mi caso, ¿no? Pero como cuestión general, yo creo que la espontaneidad es siempre relativa. Siempre de todo acto espontáneo hay algo atrás. Hay un trabajo gris que no se ve, que estamos haciendo acá ahora, que se hace todos los años, que te vas a tomar una cerveza o un café con otro y discutir. Hay algo que se va haciendo, ¿no? Con respecto a decir, las relaciones, yo creo que es un mundo distinto, porque en la época nuestra hacíamos todo tete a tete, físicamente uno delante del otro, en las asambleas. Hoy el WhatsApp, el Instagram y todas esas cosas que yo ni sé utilizar, yo apenas si uso el teléfono para hablar, que cubren un espacio y un alcance mucho más amplio que el que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí se establecen las redes. Vos fíjate que en sociedades tipo Argelia o lo que explotó en el Líbano por el costo del WhatsApp. O sea, la gente utiliza WhatsApp a mansalva. Y acá me imagino que también, en Argentina también, todo el mundo anda... Bueno, ayer fui a Madrid. Tuve una reunión con unos compañeros, bueno, después me vine caminando hasta Tocha, caminé 1 hora y media. Y hubo un momento que estaba perdido y quería encontrar a alguien para preguntarle dónde quedaba la Cibeles para ir hacia Tocha. Y como todo el mundo iba haciendo así, yo no me animaba a interrumpir. Estuve 5 minutos encontrando a alguno que no tuviera el teléfono en la mano. No, bueno, pero digo, esas son unas formas de relacionarse y de comunicarse que a mí sinceramente se me escapan, ¿no? Se me escapan. Yo no tengo esa costumbre. Yo soy una persona del papel todavía, ese tipo de cosas. Estoy muy atrasado en ese sentido, ¿no? Como decía mi hija en una época, tengo una neurona paleolítica, ¿no? Pero yo creo que eso juega un papel muy importante. En la primavera árabe, el WhatsApp y las comunicaciones en redes jugaron un papel fundamental. Y yo creo que ahora en Chile también, me lo imagino, en Chile también. Entonces, el tipo de relación, cómo se crean relaciones de confianza a través de una red con gente que vos no la ves, no te tomaste un café, ¿no? El tsunami democrático en Cataluña. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, son formas modernas que tenemos que... Habrá un momento en que habrá que conceptualizarla y alguien elaborará alguna concepción teórica sobre esto, con el cual todo el mundo después la retomará, ¿no? Vemos una cuestión general, la bajamos a lo particular y después en algún momento alguien la generalizará de nuevo incorporando las particularidades que tiene en cada caso, ¿no? Pero de todas maneras, sea con el contacto físico, sea con el WhatsApp o con las redes o el Instagram o lo que sea, hay una cuestión que hay un trabajo sucio, lento, que muchas veces te desalienta porque vos no ves resultados y de repente explota
y la espontaneidad es siempre relativa, hay una tendencia acumulada, pero también son las tensiones sociales que crea el propio sistema del capital lo que provocan estas cosas, ¿no? Porque el capital va horadando los sentidos, pero también va creando su propia reacción, porque nada es gratuito, ¿no? Ni para ellos ni para nosotros, nada es gratuito. Entonces, eso también juega en ciertas medidas, ¿no? Vos fijate que con respecto a estos países, en Argentina el kirchnerismo estableció una red de contención social mucho más fuerte que en otros lados, mucho más fuerte. Argentina tiene hoy la cobertura jubilatoria previsional más elevada, el 90 y pico % de la gente de la sociedad está cubierta. No existe en ningún país de América Latina. Argentina tiene hoy la movilidad jubilatoria, por ley se elevan las jubilaciones 3 veces por año, pero también la asistencia social, los planes asistencialistas se ajustan automáticamente 3 veces por año. Entonces, eso que por un lado es progresivo para la gente, pero es una red de contención del conflicto social. Ese es el peronismo, ¿no? El peronismo distribuye y contiene también, ¿no? Esto es lo que te explica por qué todas las contradicciones de estos años se volcaron hacia las elecciones y no a las calles como en Chile, como en Ecuador, como en Colombia. Después de, creo que lo comenté, o lo comenté antes, después, en 18 y 19 de diciembre de 2017, el gobierno macrista intentó modificar el régimen jubilatorio. Solamente pudo llegar a modificar la fórmula de ajuste, pero eso significó que el día que se trataba en el Congreso, una multitud rodeó el Congreso y hubo 48 horas de combate, pero de combate cuerpo a cuerpo con la policía. Cientos de miles de personas contra la policía, a tal punto que 2 días después, cuando recolectan todo, el balance fue que se recolectaron 18 toneladas de escombros. Digamos, ahora, sobre la base de eso, nosotros, la izquierda en general, planteamos la consigna fuera Macri ya. O sea que el gobierno tenía que irse a abandonar el gobierno, basado en la experiencia del 2001. Pero inmediatamente el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, planteó la consigna hay 2019. 2019 significa las elecciones. Es decir, no fuera Macri yo, a Macri no hay que derrotarlo en las calles, sino en las urnas. Porque en última instancia no deja de ser una fracción burguesa que defiende al sistema como tal. Bueno, obviamente triunfó el 2019, ¿no? Y eso es lo que permitió canalizar todo esto hacia las elecciones. Ahora, hay otra cuestión que conversábamos, no sé con quién antes. Si uno se fija, en Chile, el ejército a la calle. En Colombia, estado de sitio, el ejército a la calle. En Bolivia, el ejército a la calle. Quiere decir que todos estos regímenes son muy débiles en términos de la democracia burguesa. No es así en Argentina. En Argentina no salió el ejército a la calle. Entre otras cosas porque el ejército está muy, muy deteriorado después de lo que significó el golpe de Estado y las matanzas que hicieron en la dictadura del 76 al 83, ¿no? El ejército argentino ya no tiene más, no hay más, ¿cómo se llamaba? La conscripción obligatoria. Tropa. Ya no tienen tropa, el ejército ya no tiene tropa, ¿no? Tiene solo asalariados, pero que además no tiene, por ahora al menos, no tiene ningún interés el ejército en vincularse con problemas políticos, ¿no? Entonces es muy difícil sacar el ejército a la calle en Argentina, como ha sido en otros países. Y por lo que se ve, el régimen democrático burgués en Argentina está mucho más firme que en otros países, ¿no? Entonces ahí la discusión sobre la participación electoral o no para la izquierda adquiere otra dimensión totalmente distinta a lo que puede ser en otros lados, ¿no? Eso también fue una discusión muy fuerte. Después de la gran crisis del 2001 en Argentina, surgieron los grupos autonomistas por todos lados, ¿no? Y eran profundamente antielectorales, profundamente antielectorales. Entonces hubo que dar un debate muy grande para lograr que participaran en las elecciones, porque en Argentina no había otra perspectiva, ¿no? Bueno, en algunos casos se logró, en otros no, pero si no participan en elecciones, llegado el caso, apoyan críticamente las elecciones. Son muy pocos los grupos que llaman a abstenerse, a no participar de las elecciones hoy en Argentina, ¿no? Lo cual habla, bueno, es siempre el vaso lleno y el vaso medio vacío. La participación electoral de la izquierda termina
convalidando el sistema democrático burgués. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos tenés una situación tan institucionalizada, estás obligado a participar en el terreno donde dominan los dominadores, ¿no? Con la concepción leninista, que las bancas de diputados son para denunciar el sistema, etcétera, etcétera. Ahora, si vos te dedicás a hacer con una concepción de izquierda lo mismo que hacen los diputados de la derecha, está frito, ¿no? El sistema te consumió, ¿no? Eso es así. Es un debate que se da, yo le contaba los otros días, no sé si hoy creo que hoy en el almuerzo, ¿no? Hubo un momento en las elecciones de hace unos años que en la provincia de Mendoza la izquierda tuvo una actuación, sacó el 11-12% de los votos, con lo cual fue el tercer partido de la provincial. Al ser el tercer partido provincial, le correspondía la vicepresidenta segunda del Senado. El FIT logró eso. Una discusión tremenda en el FIT, porque parte del FIT planteaba que había que ir y sentarse ahí. Ahora, la otra parte del FIT decía que no. Una cosa es ser diputado y denunciar todo, y otra cosa sentarse como vicepresidente de la banca, que tenés que administrar todo esto. Entonces, te presenta una discusión que vos no la tenías antes. No la tenías antes. Yo me acuerdo hace unos años, en una reunión que hubo en Montevideo, en una mesa que estábamos tomando café y charlando con el Ñato Fernández Huidobro, que fue uno de los grandes dirigentes de los Tupamaros, uno de los grandes guerrilleros de Uruguay, y que después terminó siendo ministro de Defensa, ¿no? Y entonces él me decía, nosotros hoy administramos los casinos que antes expropiábamos. Entonces, esas discusiones son muy gruesas, ¿no? Son muy gruesas, porque de alguna manera vos administrás, es lo mismo cuando, si vos ganás una comuna, ¿no? Allá se llama la intendencia, vos tenés que administrar una situación, pero es una administración en los marcos del capitalismo. Si tenés 50 comunas, podés, no sé, pero ¿qué haces en soledad, ¿no? Entonces, está la discusión si tenés que ganarla, si no tenés que ganarla. Ahora, al mismo tiempo, si te presentás para que te voten, si la gente te vota, la ganás. Esa discusión se dio mucho en Brasil con el PT, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy muy amigo de Raúl Pont, el que fue varias veces prefecto de Porto Alegre, y era la mano derecha de Lula, tesorero, etcétera, etcétera, del PT, que era de la Cuarta, ¿no? Hasta que en la escisión de la sección de la Cuarta él se quedó en el PT, ¿no? Pero es un tipo bárbaro, que además es un tipo muy popular porque formó parte de la selección de básquet de Porto Alegre, ¿no? Entonces es un tipo muy popular que va por la calle, lo saludan todos, etcétera. Y entonces él me llevó una de esas veces que yo fui a recorrer la ciudad, todas las cosas que estaban haciendo. Entonces yo vi que estaban haciendo una serie de obras en el río y en sectores residenciales, pero le digo, Raúl, ¿cómo están haciendo esto? Acá viven los ricos, acá viene la clase media adinerada. Y dice, pero a mí me votan todos. Si yo quiero ser reelecto, tengo que hacer cosas para todos los sectores sociales, no puedo, ¿no? Bueno, son los problemas que te plantea la democracia, la participación en la democracia burguesa, ¿no? Cuando... digamos, hoy hay muchos que acusan a Evo Morales de que hay cosas que no hizo. Ahora hay una gran discusión porque el MAS acaba de firmar un acuerdo con los golpistas para una salida democrática. Entonces ahí están los que ya hablan de traición, pero había posibilidad, yo no lo sé, ¿no? Pero me pregunto, había posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en última instancia, el problema es cómo ser revolucionario cuando no hay revolución, ¿no? Porque si hay situación revolucionaria, somos todos revolucionarios. Ahora, ¿cómo tenés una política revolucionaria en situaciones cuando el problema del poder real no está en juego? Entonces vos tenés que avanzar con conquistas democráticas, empoderar a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que decía, hay muchos sectores que critican a Evo Morales porque no hizo tal cosa, pero Evo Morales tuvo que resistir un golpe de Estado contra la medialuna boliviana, que son todos de derecha, y hacer cosas. Finalmente tuvo que hacer una alianza con estos para poder... Es muy difícil la situación, cuando vos llegás al poder por la vía electoral y no por una vía insurreccional
qué sé yo, de guerra popular prolongada, con lo cual, si vos llegás al poder por una situación revolucionaria, fusilás a los que tenés que fusilar y ya. No, es que no tenés mucha alternativa tampoco. No te creas que es sencillo, pero hay que planteárselo. Yo les digo que yo estoy en contra de los fusiles, y he firmado documentos de los fusilamientos en Cuba 50 años después de la revolución. Yo no estuve de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo cuando fusilaron a Ochoa tampoco. Pero sí estoy de acuerdo con los fusilamientos que hizo el Che 40 días después de llegar a La Habana. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Vos no podés hacer una revolución y convivir con los represores, con los tipos que estuvieron ahí, ¿no? Lo mismo hubiéramos hecho si hubiéramos triunfado en Argentina. No puede haber piedad con todo eso. Porque además son enemigos históricos que en cuanto te da vuelta, ¿no? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es cuando la revolución ya tiene 50 años. Si vos no creaste las condiciones, algo está fallando, algo no funcionó. Bueno, no sé, nos fuimos por la rama. Pablo. No, dos cosas, como dos ideas. Primero, darte las gracias por la ponencia y por las reflexiones. Una sobre el peronismo y otra sobre el compromiso. Sobre el peronismo, o sea, que es una cosa vuestra que yo no la reclamo, ¿no? Que es vuestra y para vosotros, pero no la pensamos exportar. Pero se exportó. No, digo, porque al final hay una lógica, precisamente, estamos en Andalucía, ¿no? Y yo sí considero que hay una lógica peronista también que traspasa las fronteras de Argentina y que tú planteabas o definías, hay distribución pero hay contención, ¿no? Ha salido la sentencia de los ERE hace bien poquito y eso es distribución y contención. Hay formas de distribuir, se distribuía a algunos más que a otros y se contenía mucho, pero que mucho, el conflicto social, ¿no? Y yo creo que nosotros aquí en los barrios en los que vivimos y en los pueblos en los que vivimos hemos visto muchas veces cómo los planes de empleo pintan una acera y al día siguiente la pintan de otro color y levantan una calle y la vuelven a cerrar y la vuelven a levantar y sí, contienen un poco el conflicto y la desigualdad social. Entonces, precisamente en un momento de crisis del capital, como el que atravesamos desde hace al menos una década ya, a nivel internacional, cómo nosotros nos ubicamos desde una izquierda que se reivindica revolucionaria o que de alguna forma quiere superar el capitalismo en algún momento y que quiere desarrollar una estrategia de poder con opciones que vienen a plantearnos esto. Porque hoy en este país vivimos una situación de preacuerdo en torno a una idea de un gobierno con una de las fuerzas fundamentales del régimen como es el Partido Socialista, ¿no? Como es el PSOE. Y yo me pregunto si tenemos que seguir alimentando la idea de que es posible, en este contexto de crisis, de polarización, de quiebra de las identidades políticas tradicionales a nivel internacional, si es posible seguir comprando un discurso que no tiene realidad material, como es el de los proyectos socialdemócratas clásicos, de distribuir algo en un momento en el que no hay capacidad de distribuir prácticamente nada, ¿no? Siempre habrá márgenes para alguna concesión pequeñita, pero que no toquen en nada los pilares fundamentales de la acumulación. Entonces, ahí yo creo que hay mucha confusión. Y precisamente tú nos has hecho un mapa, creo que es bastante telegráfico, pero muy acertado, de cuáles son las fuerzas sociales que vienen a impugnar un poco la lógica de capital y la discusión también que hay dentro, y el conflicto que hay también dentro de la burguesía a nivel internacional. Y nosotros, mira, estamos aquí a ver si somos capaces de poner en el centro la cuestión del poder, pareciendo como muy inteligentes a la hora de que el gobierno ocupa una cosa fundamental a la hora de cuestionar el poder, pero no cuestionamos prácticamente nada. Hoy se ha aprobado una ley, un decreto mordaza en redes sociales que comentabas tú antes también y la posición que ha tenido la izquierda ha sido la de abstenerse, ni siquiera la de impugnar un poco lo que venimos a reivindicar, ¿no? Entonces, dentro de que yo creo, y enlazo con la segunda cuestión sobre el compromiso, yo creo que en el fondo lo que atravesamos es un momento de crisis, nosotros llamamos del factor subjetivo, ¿no? De la conciencia, ¿no? De la capacidad que tiene de conectar las organizaciones políticas, sociales y sindicales con los movimientos de impugnación en Chile, en Argentina, en Ecuador, en España y en Hong Kong, ¿no? Y que de alguna forma
no hay vínculo orgánico entre la clase y los partidos, entre los sectores populares y los sindicatos. La gente vota pero no milita, ¿no? La gente está un poco en otra clave, en una sociedad espectacular, en una sociedad de consumo, en una sociedad donde los compromisos que se dan son siempre individuales y a corto plazo, incluso yo creo que cada vez más veloces y cada vez con menos memoria, ¿no? Y en eso también influyen mucho las redes sociales. Yo no tengo tan claro que las redes sociales sirvan para generar una materia gris en torno a previo a los momentos de convulsión. Yo creo más en la tesis que defiende César Renduele en el libro este que escribió hace unos años de sociofobia, en la que él plantea directamente que las redes sociales sirven cuando hay movilización. O sea, sirven como expresiones de comunicación masiva en un momento en el que ya hay algo que está sucediendo. Pero sirven menos para la elaboración política, el debate, la conciencia, aunque en el día a día pues se pueda socializar muchísima información, ¿no? Desde lo que hicieron las compañeras en Chile y ha sido un vídeo viral a la represión, y evidentemente eso genera impactos en la sociedad, pero creo que tiene mucha más capacidad de comunicar cosas que pasan que generar las condiciones para que pasen cosas, ¿no? Digo, un poco como reflexión. Entonces, para mí la gran pregunta es ¿qué es lo que tiene que hacer la izquierda? Si tenemos que seguir reivindicando esa identidad de izquierda, no digo que no funcione la identidad de izquierda, sino si en un momento de polarización como el que existe, lo que toca es hablar de otras cosas directamente, de plantear la cuestión programática en el centro. Yo creo que los laboristas británicos, dentro de toda su moderación, la existencia de Corbyn, están abriendo un canal de luz, ¿no? Oiga, toquen la jornada laboral, oiga, toquen los sectores estratégicos de la economía, y entonces empezaremos a hablar de otras cosas, y a lo mejor hay gente que empieza a imaginarse y a organizarse y a vivirse de otra forma, ¿no? Pero yo es que durante esta semana estoy afectado por la actualidad, y al final, decías antes, estamos continuamente hablando de la coyuntura, ¿no? Y hablamos un poco del medio y largo plazo, pero también vivimos en la coyuntura, y no me puedo parar de hacer la pregunta de por qué volvemos a hacer lo mismo. Digo, en nuestra experiencia aquí, en el Estado español. La pregunta para mí de este mes es ¿por qué vamos a hacer lo mismo que ya hicimos y que no funcionó? ¿No? Sí, ¿y por qué vamos a hacerlo en un contexto de crisis que se viene de nuevo en Europa y que nos va a tocar gestionar y que va a darle un espacio enorme a una opción más reaccionaria, ¿no? Más a la extrema derecha, ¿no? Entonces, y lo último, una pregunta que te quería hacer, aunque la formación se llamaba ¿qué está pasando en América Latina? Desde una perspectiva de un Américo latinoamericano. ¿Cómo veis lo que está pasando en Europa? ¿No? Sí, porque y cómo se ve Europa desde América Latina hoy a diferencia de hace unos años, ¿no? Quizás, y también especialmente el Estado español, o por lo menos como lo ves tú, ¿no? Es decir, ¿qué expectativas había especialmente aquí en el Estado español con el 15M, después el surgimiento de Podemos? ¿Cómo lo veis hoy? O Syriza en Grecia, ¿no? O como lo que fue Grecia, el proceso griego, y cómo lo veis hoy. El peronismo es una variante del populismo, pero el populismo es un fenómeno político histórico. Ya Lenin en la época del zar debatía con los populistas, ¿no? Justamente yo creo que la transformación de la socialdemocracia, de ser un gran administrador de la crisis del capital históricamente a lo que es ahora, que es una expresión más social liberal, tiene que ver con que la crisis del capital acota cada vez más los mecanismos asistencialistas y distributivos. O sea, la socialdemocracia nunca fue impugnadora del sistema del capital, pero sí era más reformista, etcétera, etcétera. Ahora, en la medida que la crisis capitalista mundial se extiende, se larva, encuentra menos recursos y por lo tanto se acomoda a esa nueva situación. La socialdemocracia se acomoda, como se acomoda el peronismo a las nuevas situaciones. Es decir, el neoliberalismo campeó en la Argentina en los años 90 de la mano del peronismo, con Menem a la cabeza.
y después vino el antineoliberalismo con el peronismo con Kirchner a la cabeza, ¿no? Y la socialdemocracia se adapta. Bueno, el peronismo tiene una cosa distinta del capital, que de la socialdemocracia, que tiene en su origen la canción del peronismo era combatiendo al capital. Quedan resabios de eso todavía. Entonces tiene una dinámica social distinta, mucho peso en la clase obrera, hay conflictos sociales, trata de contenerlos, pero al mismo tiempo muchas veces los apoya. Es una situación muy, muy compleja, muy complicada, ¿no? Yo creo que el paso de la socialdemocracia es esa. Con respecto a tomando lo último, nosotros desde allá vemos Europa con gran preocupación. El ascenso de las derechas profascistas incluso en Europa es muy fuerte. Si vos me decís el Estado español, yo no le voy a decir a usted el avance de Vox, lo he estado siguiendo todos estos días con Cacho, con Oscar por la televisión, la presencia de esos tipos. He visto a esa mujer que increpaba al tipo de Vox y el tipo de Vox ni daba vuelta a la cabeza, ¿no? Pero sus discursos son impresionantes y cómo están empoderados los tipos, se dan cuenta que la situación viene favorable para ellos, ¿no? Pero si uno piensa en tipo de Hungría, en el italiano otro, que bueno, ahora no me acuerdo los nombres, ¿no? Salvini, el crecimiento de Le Pen, siempre Le Pen ahí, cómo las viejas cordones comunistas terminaron todos votando por Le Pen. Es un fenómeno que hay que ver si no se va a dar en otros lados, porque hay que ver que el Brexit, como Trump, son producto de la clase obrera histórica que fue golpeada por la globalización, ¿no? O sea, los dos principales países que impulsaron la globalización, Thatcher y Reagan, fueron las grandes víctimas de la globalización. Y esa victimización golpeó a sus clases obreras históricas, que ahora son profundamente reaccionarias, porque reaccionan sobre la desprotección en que los dejó la globalización, ¿no? Y bueno, todo eso marcha hacia la derecha. Con la historia fascista que tiene Europa, esto es realmente es preocupante. Nosotros vemos esa situación. La otra situación que vemos, que Europa no es la misma potencia económica que hace 40 años atrás. Ha perdido mucho capital y empresas a manos de China, hay traslado y ha quedado muy desguarnecida, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos avanza cuando sacó el acuerdo de libre comercio con Europa, ese tipo de cosas, que después Trump lo da marcha atrás, ¿no? Da marcha atrás porque tiene otra concepción de las relaciones comerciales. Trump está en contra de los acuerdos comerciales colectivos, busca acuerdos comerciales país con país porque así puede imponer mejor sus condiciones, pero además sus condiciones de protección, porque cuando se implantan leyes de libre comercio amplias, ellos las tienen que cumplir también. En cambio, en el trato bilateral 1 a 1, ellos le imponen reglas comerciales al país más débil y se protegen ellos. Trump, en última instancia, es un gran proteccionista también, ¿no? De derecha, obviamente, pero un gran proteccionista, ¿no? O sea, lo que te puedo decir que nosotros vemos un declive económico muy fuerte de la situación europea, que ahora se está agravando porque está cayendo la economía alemana, que es la locomotora de Europa, ¿no? Está cayendo eso y no ha entrado en recesión ahora en el último mes, creo que por unos céntimos, o sea, la situación se va a agravar más todavía. Y eso se refleja en términos políticos, la política hacia los inmigrantes de una Europa que en muchos lados necesita fuerza de trabajo. Los alemanes por eso incorporaron masivamente a los turcos, pero por otro lado crecen las tendencias fascistas anti-inmigrantes, ¿no? Dando una situación de una crisis social que no sé cómo se va a resolver, porque además el imperialismo europeo es muy responsable de todo lo que está pasando en África. Entonces ahora recibe los continentes que vienen del África por todos lados y los tira al agua, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Han hecho cosas, digamos, España se ha comportado con Argentina como un país claramente imperialista, ¿no? Con lo que hizo Repsol con YPF, con lo que hizo Iberia con Aerolíneas Argentinas, con Telefónica, con otras empresas, digamos, no es que con el mecanismo de la democracia burguesa y todo eso hay un comportamiento distinto
de los grandes capitales apoyados por los países. Felipillo en Argentina es el hombre de las grandes multinacionales, ¿no? Cada vez que hay una crisis con una corporación española aparece Felipillo. Es un tipo que es realmente impresionante en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, en la crisis Europa tiende a comportarse también como lo que fue en otra época, digamos, desde el punto de vista de un país, de un continente imperial, ¿no? Pero además tiene el problema que se lo están comiendo por un lado China, por otro lado Estados Unidos. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sé. Con el agravante que la clase obrera europea se ha debilitado mucho, me parece, ¿no? Tiene, digamos, desde el punto de vista de la membresía sindical, creo que no alcanza el 8 o 10% en promedio, ¿no? En Argentina la membresía sindical es una de las más altas del mundo, el 37%. En el sector privado, en el sector público es mayor. Es una membresía sindical solo superada por los países nórdicos, que es una historia distinta esa, ¿no? En ese sentido, los sindicatos siguen siendo fuertes, etcétera, ¿no? Fuertes, pero muy colaborativos con el capital también, digamos, ¿no? Allá hay un intelectual que dice que los dirigentes de la CGT son dadores voluntarios de gobernabilidad, ¿no? Para cualquier régimen que venga, ¿no? Le dieron 4 años de paz a Macri, ¿por qué no le van a dar 2 o 3 años de paz a Alberto Fernández ahora, cuando ellos forman parte de este gobierno también, ¿no? Así que la lucha de clase va a virar por... Vamos a ver qué forma se adquiere, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vos decías de la identidad de la izquierda, yo creo que uno de los problemas grandes que ha tenido la izquierda en todo el periodo que se abrió con la caída del muro de Berlín y la implosión soviética fue el desdibujamiento de su identidad. Yo creo que eso hay que mantenerse firme. Uno tiene que plantear el problema del poder, el problema en esta época, el problema de la banca, el problema del libre comercio, el problema de las relaciones entre los países. Yo creo que la izquierda no puede abandonar eso en aras de ganar más votos y cosas por el estilo. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer esfuerzos para el sistema parlamentario y utilizar las bancas al estilo leninista para la denuncia, ¿no? Pero me parece que eso es importante y eso tiene que ver también me parece con como hablabas vos del compromiso de los militantes, ¿no? Una política identitaria necesita militantes comprometidos con esa política y con esa organización política. Esa organización laxa que impone la socialdemocracia, ese tipo, no sirve para imponer el orden político establecido. Te va introduciendo en los sectores del lugar. Vos tenés que necesitamos, no sé si volver al compromiso que teníamos los militantes en los años 60, que eso era otra historia, pero tampoco a la organización laxa que es ahora, que da lo mismo una reunión ahora o dentro de 3 días. No es lo mismo. Lo mismo de que del compromiso militante con asumir tareas y cumplirlas y la responsabilidad, ¿no? Gramsci decía que el comportamiento de las cédulas tenía que ser la forma embrionaria de lo que iba a ser el comportamiento una vez en el gobierno, en el poder, ¿no? Miren, si en medio de la selva boliviana y retrocediendo todos los días frente a la ofensiva del capital y el imperialismo, el Che era capaz de dar clases de francés, de matemática a los guerrilleros que tenía ahí, que estaban todos deteriorados, de hambre, digamos, porque estaba formando gente, pero con una disciplina, ¿no? Porque imagínate vos estar en el agotamiento de la selva, de ir corriendo, y que él dijera todos los días de 6 a 8 clases de francés. Andá a decirlo ahora acá, vamos a hacer clases de francés. Y nadie está en la selva, ni nadie pasa hambre, ¿no? Bueno, quiero decir que la disciplina hacia la formación de los militantes también. No me refiero a una disciplina estalinista, ¿no? Es otra, una disciplina más consciente. Si uno quiere cambiar la sociedad, necesita estar de acuerdo, sabiendo que el cambio de la sociedad va a ser cruento, no va a ser una cuestión pacífica, el cambio de la sociedad. El capital no te va a ceder ningún espacio pacíficamente, ningún espacio de lo que ellos valoren. Hay otro que te lo puede dejar, te divertís ahí, ¿no? Te entretenés con eso. Pero de los espacios reales que hacen al poder político, a la conducción, no te los va a ceder así nomás. Llega un momento que vas a tener que confrontar en términos complicados, ¿no?
término muy duro y que va a llevar la vida de gente, ¿no? Eso no. Ninguna revolución en la historia ha sido incruenta. El pasaje a la revolución burguesa fue cruento también, ¿no? Y el pasaje, y esto lo va a ser también. Ninguna revolución no se hace tortilla sin romper huevos, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Eso es así. Por eso que todas las opciones reformistas, que todos quisiéramos, porque nadie quiere ser revolucionario porque sí, por eso las opciones reformistas nunca logran más que pequeñas cosas. Esta es una etapa, creo yo, donde el debate de cómo ser revolucionario sin revolución tiene que ver con la posibilidad de armar una identidad política, una fortaleza militante que luche por lo que podríamos llamar reformas no reformistas. Es decir, no reformas del reformismo clásico que se quedan en las reformas y el capital finalmente las puede reabsorber, sino reformas que para permanecer en el tiempo tienen que ser continuadas de nuevas reformas. De tal manera que se arma una cadena que finalmente, inevitablemente, terminás impugnando al capital, ¿no? O sea, yo llamo, no sé quién inventó esto, yo se lo robé a alguien, ¿no? Reformas no reformistas. O sea, son reformas, porque en realidad en la situación actual no hay espacio más que para reformas. Ahora, si son reformas que se quedan ahí, el capital las reabsorbe. ¿Cómo no las reabsorbes? Bueno, que sea una reforma que para cumplirse tenga que avanzarse con otra reforma. Es decir, si vos reducís la jornada de trabajo, en las grandes empresas no hay problema, pero las pequeñas y medianas empresas tienen problemas. Entonces vos tenés que aplicar impuestos para financiar a esa gente para que haga la reforma y tome más gente. O sea, una primera reforma, que no es revolucionaria, necesita ir de otra reforma, que es aplicación de impuestos para quitarle a las grandes empresas, con lo cual es un nuevo avance, ¿no? Y bueno, eso se va, digamos, no sé si es el mejor ejemplo que acabo de dar, pero digamos, es el que se me ocurre, ¿no? en este momento. Solo un matiz, que al final vivimos un tiempo de revolución, ¿no? Revolucionarios sin revolución y reformistas sin reforma, ¿no? Que tampoco, que los que se dicen reformistas que vienen a reformar no sí, reformistas sin reforma, correcto. No cambian nada. No, terminan no cambiando nada, correcto. Personal. Y una pregunta. No. Una cuestión. Cuando estamos hablando de compromiso, un militante, yo noto y veo en el lenguaje habitual que la palabra revolución se borra. O sea, hablar de militante revolucionario, hablar de revolución, construir la organización revolucionaria, empezamos a usar otras categorías, otro lenguaje que parece que en sí mismo para mí me empieza a ser significativo, ¿no? Entonces y toda otra cosa que veo también, el tema de las tareas del militante, ¿no? Las tareas del militante a veces son muy vagas, como hacíamos referencia al compromiso, son muy vagas, y ¿qué se entiende por hacer política? Desde una organización como nosotros, porque claro, a lo mejor una organización de otro tipo que tiene miles de militantes, incidencias diferentes, hay otras tareas, pero una organización con los recursos limitados que tenemos nosotros en todos los sentidos, ¿qué hace política? Mira, en Argentina hay un libro de Aldo Casas que plantea lo que vos planteás, el abandono de los términos clásicos del marxismo, y habla de la necesidad de recuperar la palabra contra el capitalismo, el imperialismo, la plusvalía, en fin, toda esa terminología que antes era moneda corriente y que se borró del imaginario de todos. La necesidad de recuperarlo, porque eso hace también a lo que planteaba el compañero, la identidad de la izquierda, recuperar su propio lenguaje, su propia terminología. Por supuesto, no puede ser nunca un lenguaje abstracto, que la gente no lo entienda, hay que buscar la forma de que la gente lo comprenda, ¿no? Pero forma parte de la identidad también.
¿Por qué se borró el imperialismo de golpe? ¿Por qué nadie habla más de la extracción de plusvalía para la acumulación del capital? ¿No? Digamos, hay que recuperar todas esas cosas. Hacen a la identidad de la izquierda y a la forma de hacer una política que sirva para la gente. Es decir, el gran secreto, digamos de alguna manera, es cómo insertarse socialmente en las luchas cotidianas de los trabajadores, de los sectores populares, de los desocupados, de los desahuciados, de este tipo de cosas, pero cómo generar en esos sectores, en los protagonistas, conciencia de los hechos que protagonizan, porque muchas veces no son conscientes de los hechos que protagonizan, y no son conscientes de los hechos que protagonizan porque no tienen presente que lo que ellos viven cotidianamente es producto de la lógica del capital. Entonces, la posibilidad de explicarles que el capital es la principal traba para resolver los males que el propio capital causa en nuestras sociedades, es todo un desarrollo de una argumentación que tiene que ver con las categorías de análisis, pero que tiene que ver también con la posibilidad de que esos colectivos que están luchando por cuestiones sociales inmediatas las puedan generalizar y se eleven hacia la política. La política no es solo la cuestión electoral. La política es la vida cotidiana y tratar de generar políticas públicas para debatir con el Estado. Esta es otra de las cuestiones que se ha perdido. Se perdió el debate con el Estado, se diluyó todo, ¿no? Y el Estado es central, es el administrador general de los intereses del capital. El Estado no es solo un aparato represivo, eso era en el origen. Con Gramsci hemos comprendido que el Estado es mucho más complejo. Entonces, tener políticas públicas para disputarle al Estado en todos los planos, en todos los terrenos, es hacer política de otro nivel, salir de lo elemental. Es importante, si uno está en la fábrica, yo he sido dirigente sindical, si uno está en la fábrica tiene que pelear por la limpieza en los baños, porque haya una ducha, porque nos den zapatos protectores. Pero hay que hacerles comprender al conjunto de los compañeros del lugar de trabajo que eso el capital no te los da porque aumenta su tasa de ganancia. Entonces, digamos, hay que ir evolucionando, ¿no? El programa de transición, en última instancia, que es como una escalera de peldaños, ¿no? Que cada cuestión mínima la vas explicando y va subiendo un peldaño y que todo se transforma en conciencia y organización, ¿no? Me parece que ese es el secreto de la actividad política del marxismo revolucionario hoy, ¿no? Que cada conflicto eleve un poco el nivel de conciencia y un poco el nivel de organización y poder esas cuestiones mínimas generalizarlas. Ahora, nada de eso es posible solo desde el trabajo, entendiendo la política como acción parlamentaria. Eso es posible metiendo las patas en el barro de la lucha social diaria, esa lucha que decías vos que es gris, triste a veces, porque no lográs resultados, te desalienta, necesitas que otro te dé aliento para continuar, porque fracasás permanentemente, ¿no? Pero todo eso va generando un espacio y un ambiente y elevar la conciencia. Eso tiene que ir con los sectores sociales más que uno ve más proclives, más ideas de pensar, de hacer políticas de formación, ¿no? Yo creo que hoy en el mundo la militancia es mucho menos formada que lo que era en otra época. Por eso es que también se pierde el lenguaje, porque hay menos formación, ¿no? O sea, las tareas que tenemos son múltiples y abundantes, pero hay que poner esfuerzo, no hay que arredrarse por eso, ¿no? Voy a hacer una crítica. Yo tengo entendido que el movimiento feminista en España es de los más fuertes. Acá ninguna compañera hizo una pregunta. Todos los hombres solo hablaron, ¿no? Estamos jodidos, ¿eh? Ahora, y te digo, y no por falta de valor, no sé por qué. O sea, he conmovido solo a los hombres, lo cual es preocupante en muchos sentidos. Bueno, si no hay más temas. Una pregunta. Seguimos en la cerveza. Sí, que eso la Sí, ¿no? cerveza. Seguimos tomando la cerveza de forma más coloquial. Sí. Ah, fenómeno. Esto es Europa, tío. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿eh? Muchas gracias.
He grabado, a ver qué sale. He grabado, a ver qué sale. El otro día estaba venido un fenómeno que bueno, existe en todo en España también, pero los pequeños, como decía,